Durante 6 meses, cada uno de los y las estudiantes de cada preparando la charla de su vida. Le contamos que Club STED es una organización sin fines de lucro en la que participan de manera escuelas públicas, escuelas privadas y centros de educación no formal. Desde el año 2015, el Instituto Industrial Luis Huergo viene participando año a año en este proyecto y quien les habla como coordinador desde el año 2020. Les contamos además que durante este proceso los y las estudiantes tuvieron la posibilidad de elegir un tema que los indague, que los interpele, un tema por el que sientan curiosidad y, por qué no, pasión. Luego pensaron la respuesta a una pregunta sobre ese tema, la idea que va a ser la columna vertebral de su charla TED. Y finalmente construyeron un guión que tendrá como propósito transformarse a ellos mismos y transformar la mirada de la audiencia. Las ideas nos transforman y estamos en el día de hoy. Mi rol como coordinador de este proyecto fue acompañarlos y guiarlos, ya no desde el lugar de docente, sino de coach, incentivándolos a bucear en su interior, a pensar y mejorar y modelar esa charla que hoy, con mucho entusiasmo y, por qué no nervios, nos vendrán a presentar. ¿Estamos preparados? Audiencia, chicos, chicas, recibimos con un fuerte aplauso a los y las estudiantes que hoy expondrán en sus charlas. Noelia García, Agustina García Carrera, Luca Gordín, Chloe Jarenzuk, Lorenzo Oswald, Carmela Sostegno, Sofía Fagoaga, Florencia Iacarino, Miranda Luján Gutiérrez, Sofía Santos Moreto y Malena Yagui. Bueno, vamos comentándoles un poquito cómo se va a desarrollar este evento. Vamos a hacer distintos bloques, ¿sí? En cada bloque, ¿sí?, cada uno de los y las estudiantes va a ir exponiendo su charla TED, ¿sí? La idea justamente es que ustedes escuchen de manera atenta, la idea que, bueno, que ellos y ellas quieren transmitir, así que bueno, nada, vamos a empezar con el evento, ¿sí? Bueno, primer bloque, espacio y tiempo, ¿sí? Aquí tenemos 2 charlas. La primera charla está a cargo de Sofía Fagoaga. ¡Adelante! Bueno, hola, soy Sofía Fagoaga y ¿ustedes nunca se han preguntado cómo sería la vida en el espacio o cómo cambia el cuerpo humano en el espacio? Bueno, les cuento que yo sí, y ahora se los voy a comentar. Nuestro cuerpo humano está adaptado en su hábitat natural, que es la Tierra, y al cambiar, por eso cuando un astronauta realiza una misión espacial durante mucho tiempo en el espacio, su cuerpo va cambiando. Uno de ellos es la ausencia de gravedad, ya que en el espacio, como no existe la gravedad, la columna se comprime y se expande. Y eso puede generar a que nuestra columna crezca entre 2 a 5 centímetros. Y también impide ejercitar los músculos. Por la falta de gravedad, se pierde masa y función muscular. Los astronautas tratan de impedir esto realizando ejercicios con trajes especiales. Y en el espacio, una persona puede llegar a crecer un 3% de su estatura durante una estancia prolongada. Y hay que saber que cuando se vuelve a la Tierra, se tardan unos meses en recuperar la estatura habitual. Por otro lado, la vida del espacio puede afectar negativamente a nuestra visión, ya que los globos oculares se aplanan y hay una pequeña hinchazón de los nervios ópticos. También puede que nuestra temperatura corporal aumente 1 grado centígrado, llegando a tener 38 grados en reposo y 40 grados después de hacer ejercicio físico. Esto se lo conoce como fiebre espacial,
ya que en el espacio no transpiramos igual que en la Tierra y la transferencia de calor del cuerpo al exterior tampoco funciona como en la Tierra. El segundo de ellos es la metilación del ADN, que significa que un mecanismo biológico provoca la inactivación de los genes sin cambiar su estructura genética. Este proceso se estudia para curar algunas enfermedades, ya que impide que las células se sigan multiplicando. Y una investigación de la NASA demostró que al llegar al espacio, la expresión de los genes cambia, pero retornando hacia la Tierra, regresan a su estado original. Además, se observó que los telómeros, que son los extremos de los cromosomas, son más largos durante el periodo de estadía en el espacio. El tercero de ellos es la alternación de los sueños, ya que en el espacio los días no son como en la Tierra, así que se alternan los ciclos de luz y oscuridad. Al perder este ritmo, algunos astronautas sufren de alteraciones del sueño y necesitan pastillas para dormir. Todo esto se verificó gracias a un estudio realizado por 2 astronautas gemelos, ya que como comparten un mismo ADN, permitió estudiar los cambios genéticos y fisiológicos que produce la estadía de un hermano en el espacio y el otro en la Tierra. El hermano en el espacio participó en varias expediciones en el espacio, mientras que su hermano pasó 340 días del experimento en la Tierra. Durante los días del espacio, entre sus días en el espacio se descubrieron los efectos que les acabo de explicar, pero muchos de ellos al volver a la Tierra desaparecieron. Pero todo no fue fácil, ya que para hacer un viaje tan largo hay que pasar por una evaluación, selección y preparación. Lo más importante es prepararse para la fatiga que pueden experimentar los astronautas. Para evitar el aburrimiento, la NASA hizo distintos tipos de actividades para un viaje de ida y vuelta. También escriben en diarios como lugar seguro para desahogar sus frustraciones y proporcionar una investigación para los científicos que está pasando en la mente del astronauta. Además, también puede participar en actividades significativas y relevantes, incluir el aprendizaje de nuevas destrezas médicas y del mismo modo pueden cuidar un huerto espacial. Y una de las cosas más importantes es la radiación espacial, ya aunque todos en la Tierra estamos expuestos a bajos niveles de radiación, como en los alimentos que consumimos y en el aire, ellos están expuestos a niveles variados y crecientes de radiación, que son diferentes a los de la Tierra. La exposición a una mayor radiación puede ocasionar consecuencias para la salud, como a corto o a largo plazo, según la cantidad de radiación y el tiempo que estén expuestos. Se ha encontrado un aumento de riesgo de cáncer y enfermedades degenerativas. Los astronautas no solo estarán expuestos a más radiación en el espacio que en la Tierra, sino que la radiación a la que están expuestos podrían presentar mayores riesgos a la salud. Y al final de toda esta explicación, ¿le gustaría vivir en el espacio? ¿Se atreverían a pasar por todos estos síntomas? Yo sé que muchos de ustedes no, pero yo sí haría este cambio en mi vida. No me gustaría perderme la experiencia de estar en la otra cara del espacio. Muchas gracias. Recibimos con un fuerte aplauso a Sofía Santos Moreto. Una vez, revisando fotos antiguas que tenían mis papás, me di cuenta que las chicas vestían con prendas de ropa que tengo similares y que acostumbro usar. Me acuerdo que en ese momento me había quedado sorprendida de que mucha de la ropa siga siendo prácticamente igual a la que usaba mi mamá u otra chica en la década de los 80. Esta época es una de las más apreciadas por quienes la vivieron, ya que la gente empezó a descubrir su propia personalidad y hubo un cambio abrupto en el modo de vivir día a día. Podemos ver a través de redes sociales o hasta caminando por la calle que se empiezan a notar muchas similitudes con los años 80. Esta década también llegó a modificar este siglo, ya que más de una vez pudimos haber visto a los chicos o chicas utilizando las típicas prendas oversize coloridas o cuando escuchás una canción que te suena de algún lado, pero no puedes explicar de dónde. Pero, ¿esto por qué sucede? Existen diversas explicaciones para este fenómeno.
Una de ellas sugiere que las personas que crecieron en los años 80 son las que ahora están en posición de crear. Y en sus producciones artísticas utilizan productos culturales y estilos de los 80. Otra explicación similar es que estas mismas personas son las que consumen estos productos y sienten una nostalgia por su infancia. Una última explicación plantea una tendencia en una forma de resistencia, un intento de recuperar una época que se la reconocía como más sencilla, auténtica, feliz y estable. Los avances tecnológicos permiten que estas personas le muestren a sus hijos todo lo que acostumbraban a ver o amar en la época de los 80. Con un solo clic en el mouse de la computadora o deslizando la pantalla del celular, los jóvenes nos vemos influenciados por la cultura pop. Y es así como una generación afecta y le inculca los gustos a la otra. Y esta es la siguiente, generando un efecto dominó que no sabemos si en algún momento se terminará. La vida en los años 80 marcó a la gente que la vivió. Muchas de las cosas que hoy utilizamos normalmente, como tener un teléfono fijo o una televisión en color, eran muy complicadas de conseguir en su momento. La televisión solamente tenía 5 canales que no reproducían las 24 horas. Otros ejemplos son los cassettes originales, que eran muy costosos. Entonces la gente utilizaba cassettes vacíos y cuando pasaban los temas por la radio que le gustaban, los grababan y se los quedaban. Para ver películas tenías que alquilar un VHS en los videoclubs y había gran variedad de diarios y revistas en puestos de diarios. La nostalgia desempeña un papel fundamental en este resurgimiento de los años 80. Y no solo se limita a remakes o secuelas de películas, sino que también nos encontramos con muchas producciones actuales que basan su historia en la década de los 80. Muchas películas, series o moda nostálgica resurgieron haciendo que los jóvenes haciendo que más jóvenes se acostumbren a este estilo y empezar a integrarlas en su vida cotidiana. Pero realmente lo que creemos que es un revival de los 80 es más que nada un estilo de vida en el que nos acostumbramos a vivir. Los años 80 nacieron para quedarse. Los colores fluorescentes, películas icónicas, videojuegos, entre otras cosas, nacieron en esta época y siguen permaneciendo con vida. La música también desempeñó un papel fundamental, ya que nacieron grandes artistas como Michael Jackson, Madonna, Whitney Houston, Rick Astley, entre otros, marcando así la época dorada del pop, el rock, el soul y el jazz. En los 80 se crearon grandísimos juegos o juguetes, como lo es el cubo Rubik, que supo permanecer en el tiempo y fue obteniendo nuevas variantes. Lo mismo así sucede con los videojuegos. Alguna vez probamos jugar unos típicos juegos de Mario de los 80 o jugar el Pac-Man, que siguen permaneciendo con vida y muchas consolas los adquieren para empezar a integrarlos a las generaciones más jóvenes. Desde mi punto de vista, o de lo que me han contado, en la década de los 80, la dificultad al acceso a la información hacía que más difícil que el arte sea valorado rápidamente y reconocido como tal. La época en la que estamos viviendo ahora va de una forma tan apresurada que tal vez los años 80 fueron el último momento en que la gente disfrutaba lo que pasaba y no estaba pensando tanto en lo que vendría a futuro. Una sensación de apreciar todo más lentamente. Hay varias razones por las que los años 80 siguen permaneciendo ahí, siguen influyendo en las generaciones más jóvenes. Aunque la nostalgia por décadas anteriores ha existido previamente, la de los 80 marcó y sigue marcando a las nuevas generaciones. Es una década inolvidable que marcó el comienzo del mundo en el que vivimos hoy y que continúa dejando su huella en la cultura contemporánea. Muchas gracias. Bueno, vamos al segundo bloque, el poder de la imaginación. Recibimos con un fuerte aplauso a Agustina García Carrera. Hola, me llamo Agustina y antes de empezar me gustaría hacerles una pregunta. ¿Quién ha creado mundos o escenarios imaginarios alguna vez? Por favor, levante la mano. Estoy investigando y llegué a una conclusión. El ser humano, por más que lo tenga todo, jamás es 100% feliz. Y uno se preguntará, ¿qué tiene que ver eso con la presentación? Pues tiene bastante que ver, ya que todo el mundo tiene problemas y cada quien decide cómo lidiar con ellos.
algunos yendo al psicólogo, otros leyendo, jugando videojuegos, haciendo algún deporte o escuchando música, entre otros. Pues hoy me centraré en aquellos que deciden escapar de esta realidad, en aquellos que viven en una nube, como muchos dicen, los que bajo cualquier circunstancia recurren a mundos imaginarios para estar mejor. Estoy investigando y encontré a varios pensadores del pasado que imaginaban utopías, las cuales son bastante parecidas a aquellos mundos. Son mundos como el nuestro, solo que todo es perfecto, lo cual es imposible. Por ejemplo, Tomás Moro imaginaba su utopía como una gran isla donde no existía el mal y todos vivían en paz. También está la Ciudad del Sol, de Campanella, y el Falansterio, de Fourier. Además, estuve haciendo encuestas. Quería saber si esto le sucedía a la gente que me rodeaba. Tuve varias respuestas negativas y otras que no eran lo que yo necesitaba. Aunque, cuando les preguntaba qué opinaban sobre el tema, todos me dieron una respuesta muy parecida. Es la forma que tiene alguien para escapar de la realidad en la que está. Con lo cual estoy completamente de acuerdo. Yo lo hacía y lo sigo haciendo por eso mismo. Tanto que podríamos decirse que se convirtió en algo más de mi rutina. Llevo 4 años imaginando estos mundos. Todo comenzó en 2020, cuando no podíamos salir de nuestras casas. Me aburría tanto que empezaba a imaginarme en el mundo alguna serie que me gustase. Era de vez en cuando por mero entretenimiento. Pero se volvió más recurrente cuando en 2021 volvimos a clases presenciales. No solo lo hacía por aburrimiento, sino también para estar tranquila. Odiaba aquel lugar. Entonces me mantenía entretenida así. Era una forma para escapar de mis compañeros. Aunque la cosa se puso más complicada, por así decirlo, cuando ingresé al huergo. Bueno, con mi ingreso al huergo y mis pocas ganas de estar en un colegio por malas experiencias del pasado, empecé a hacerlo muy seguido, demasiado quería yo, ya que lo hago todos los días, a toda hora, desde que me duermo hasta que me despierto. Estos mundos dejaron de estar solamente en mi cabeza, ya que empecé a actuarlos, para mí misma, obviamente. Me daría vergüenza que me viesen hablando con el aire. Ay. Bueno, además de esto, creo que lo que más me gustó de empezar a crear estos mundos es que empecé a escribir, y la verdad es algo que amo demasiado. Y a ese amor aumentó cuando cierta persona el año pasado me alentó a seguir. Además, esto me ayudó a darme cuenta que necesitaba ayuda, porque creo que es algo triste y preocupante que cuando estuviese mal, imaginase a alguien más ayudándome. Entonces, ya que lo digo, me gustaría pedirles algo, por más que sé que es complicado. Si vemos que alguien está mal, por favor, ayudemos como podamos, porque mi forma para estar tranquila, y bien, fue razonablemente normal, pero no todos elegimos lo mismo. Entonces, para que todos podamos vivir en paz, ayudemos entre todos. Muchas gracias. Y esa Recibimos con un fuerte aplauso a Florencia Iacarino. La mayoría de las personas, cuando eran chicos, tuvieron un amigo invisible. En esta etapa de la vida nos imaginábamos todo tipo de cosas, como por ejemplo ser superhéroes, tener aventuras, ser piratas y un montón de cosas. Pero estas eran mucho más divertidas cuando estaban acompañadas por alguien. Entonces creábamos a estos amigos invisibles. Les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes tuvo un amigo invisible cuando fue chico? Bueno, son bastantes, ¿no? Pero lo que yo vengo a responder es, ¿por qué la gente tiene amigos invisibles? Se cree que tener amigos en la infancia no es algo malo, puede ser beneficioso. Obviamente a todos los que expusieron anteriormente. Bueno. Arrancamos el tercer segmento, prejuicios, ¿sí? Y quien primero va a pasar, ¿sí? Es Malena Yagui. ¡Un aplauso!
La xenofobia es un hecho recurrente que pasa en nuestra cotidianidad, que a veces pasa por desapercibido y otras veces no, pero solo afecta a las personas a las cuales está dirigidas, un extranjero o un inmigrante. Muchas veces son palabras dirigidas con intención de lastimarlo o lastimarla y se basan en prejuicios que las personas imponen, temores. Por eso hoy te voy a contar cómo es ser etiquetado por tu nacionalidad. Cuando era chica siempre me pregunté por qué me llamaban chinita, una etiqueta que aún me sigue en estos tiempos. Aunque yo sabía que había nacido en Argentina y no en China, no tenía ningún tipo de relación con ese país asiático y no me veía diferente a aquellas personas que me denominaban de tal manera. Me veía una alumna más de la escuela. Ay. Yo veía a las personas como iguales, sin ninguna diferencia física, o como mis compañeritos le decía, con los ojos chinitos o normales. En ese entonces me acostumbré a que me denominen algo que realmente no era. Ya un poco más grande estaba en un club donde los animadores se ponían apodos diferentes, pero raros, locos. Y una vez estaba jugando y me preguntaron si me podían llamar China. Yo no sabía qué decirle, estaba asombrada, me pareció raro. En vez de ponerme o decirme por mi nombre, ponerme un apodo raro, no sé, pitufa, no, eligieron ponerme por lo primero que se les viene a la cabeza al verme. Al fin y al cabo yo decidí y por error dije que sí. Las etiquetas son palabras, las etiquetas es algo que lo tenés siempre y aunque a veces te olvides de él, siempre alguien te lo va a recordar. Es un fuerte apodo que lo tenés que llevar todo el tiempo con vos, un estigma. Por suerte no tuve tantos comentarios graves como si tendrán a otros extranjeros, pero el que más bronca me da es cuando te lo dicen en broma. Siempre cuando los querés corregir diciendo que sos descendiente de japoneses, tratan de justificarlo diciendo, bueno, es lo mismo, chino, coreano, japonés, son todos lo mismo. Si pudieran entender que detrás de todo es lo mismo, hay culturas, idiomas, historias diferentes, muy distintas entre sí y que no es lo mismo. Una vez me dijeron, volvé a tu país, china de mierda. Me lo tomé tan mal, no solo por el comentario, sino siendo una persona muy cercana a mí, sabiendo que yo era descendiente de japoneses y que no era china. Además, ¿qué tiene de malo ser chino? Y si fuese así, ¿cuál sería el problema? Solo porque los chinos supuestamente comen perros, los argentinos comen vacas, pollos y otros animales. ¿Qué tiene de malo? No solo contra los chinos, sino con los extranjeros en sí. Porque de vez en cuando se escuchan en la calle comentarios como, volvé a tu país, que no mereces estar acá. Nadie, absolutamente nadie, sabe por qué esa persona llegó a vivir a este país. Por eso no debemos juzgarlo y preguntar su nombre antes de apodarlo. Las etiquetas son palabras para denominar aquello que vemos diferente y es una costumbre que viene del pasado. En la actualidad, a muchos famosos se los denominan como tano, chino, ruso, como por ejemplo la China Suárez, que en una entrevista dijo que su exnovio la denominó China, le puso el apodo China, porque cuando se reía se les achinaban los ojos, sabiendo que ella era descendiente de japoneses. El exnovio, por que se le achinen los ojos, lo denominó China solo por, no sé, por cuestiones de la sociedad. Además,
Leandro Leunis, más conocido como el Chino, contó que al aire siempre lo decían Chino, pero se sentía gratificado cuando lo nombraron con su nombre en el canal. Dijo, tu apodo es tu apodo, pero es bueno cuando dicen por tu nombre. Las palabras pueden ser muy hirientes, hasta convertirse en insultos. Nunca pensamos, o a veces sí, cuáles son los sentimientos de los demás. Debemos analizar la forma en que hacemos el uso del lenguaje y empezar a incorporarla. Porque es gratificante que te llamen por tu nombre y no por un apodo, que identifique tu rasgo físico. Porque no todas las personas son iguales y no todos les puede gustar que vayas por la calle y que te griten negro bolita, anda a tu país, no mereces vivir acá, nos quitas el trabajo. Por eso te invito a pensar, antes de apodar a alguien, si le gustaría a aquella persona que lo denominen o lo apodaran de esa manera. Y mejor ir a lo sencillo, preguntar por el nombre, porque nuestra verdadera nacionalidad es la humana. Muchas gracias. Bien, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Chloe Haremsuk. Las primeras impresiones realmente todos los hacemos. Hasta puedo decir que ustedes mismos ahora mismo pueden ya suponer algo sobre mí. Pero ¿a qué nos referimos con estas? Siempre por solo la primera impresión, vamos a afirmar con seguridad, aunque realmente no conozcamos para nada a la persona, si es malo o no. Esto, aunque suele pasar no solo con las personas, también suele pasar con los animales, siendo el gran ejemplo el tiburón. Hay tantos rumores y poco conocimiento de estos que ¿quién no pensó que uno de estos animales los podría atacar en la playa? ¿O qué es lo que realmente la gente sabe sobre esos? Que son animales gigantes, rápidos, con dientes filosos, que de un bocado te podrían comer. O que tienen... Si solo son horribles criaturas que acechan los mares, ¿para qué los necesitamos? ¿Qué es lo bueno de ellos? Pero ¿qué pasa si yo te digo que los humanos en realidad no estamos en su dieta? ¿Me creerías o me preguntarías qué ocurren con los ataques de estos? Porque, siendo sinceros, ¿qué te puedo decir yo para que me creas si los ataques existen? En realidad, aunque este miedo sea histórico, fue provocado por los medios audiovisuales, siendo el claro ejemplo el cine y los medios de comunicación. Porque el cine... En 1975 surgió una película llamada El tiburón. ¿Y de qué se trata? Se trata obviamente de un tiburón aterrorizando las costas de Estados Unidos, comiendo gente de allá. Y esta película implementó mucho el miedo que hasta en cualquier serie, libro que puedas llegar a leer o ver, estos animales se van a usar como miedo o como método de tortura a los claros ejemplos de piratas, es decir, arrojen a los tiburones. ¿Y qué tienen que ver las noticias? Las noticias obviamente siempre van a querer vender más antes que ser sinceros, porque es más entretenido leer cómo un monstruo, una bestia o un ser horrible asesina a una persona de manera horrible antes de que decir que la persona pudo haber provocado ese ataque. Porque mucha gente, aunque no lo sabe, los ataques suelen ser siempre provocados. ¿Y a qué me refiero con esto? La gente muchas veces no tiene conciencia y porque solo el animal se ve que está pasando por algo tranquilo o se puede ver tranquilo, se les acercan, les intentan alimentar, los quieren pescar porque... Aunque no parezca, los tiburones se comen, tampoco se sabe mucho. Bueno, pero
Pero la realidad también es que muchas cosas que ustedes saben de los tiburones, les voy a decir así, es una total mentira. Porque la gente también lo que hace para vender es tomar y aprovechar el miedo, la fobia y el terror que les causan estos animales para hacer rumores, teorías o lo que quieran decir o como quieran decirles para generar miedo. Pero cuando esta teoría, rumor o lo que sea se desmiente, no lo publican para dejarlo como cierto y que este rumor se expanda y más gente se tenga miedo de estos. Pero en realidad no es así. Aunque parezca raro, es más posible morir por un rayo que por un tiburón. ¿Y el porqué de esto? ¿Qué tanta posibilidad hay que te caiga un rayo? Bueno, la realidad es que estos animales nunca matan a los humanos. Lo único que suelen hacer es morderlos, causando una hemorragia, porque es lo que, bueno, lleva a la muerte. O solamente se les acercan a las personas con una gran fobia y como estos no saben qué hacer, lo que pasa es que les da un ataque cardíaco y bueno, se van al otro mundo. Y lo que tampoco se sabe es que muchos de estos animales, la razón de por qué nos cazan, por así decirlo, obviamente, porque no nos cazan, son cuando están o muy viejos o muy pequeños, porque son primero los que viven en las costas, porque en las profundidades pueden ser cazados y asesinados por otros animales. ¿Y por qué los pequeños y ancianos? Porque los pequeños, al ser claramente pequeños, no pueden distinguir de lo que es comida y lo que no. Y están aprendiendo. Mientras que los ancianos están perdiendo sus sentidos muy agudizados y suelen confundirse cosas como tablas de surf, la gente nadando para escapar puede ser también una presa, o simplemente curiosidad. Porque estos animales son muy curiosos y lo que no saben lo que es, tienden a llevárselo a la boca para ver si es comido o no. Pero la realidad, en vez de preguntarnos ¿cuántos de estos animales nos matan a nosotros? Hay que preguntarnos ¿cuántos de nosotros matan a estos animales? Ya que estos animales son muy requeridos para muchas cosas que no se saben. Ejemplo, son sus aletas que en los países asiáticos suelen ser muy apreciadas las sopas de tiburón, de aleta de tiburón. Y la gente está aprovechando ahora en esos países decir que no los matan, pero no los matan y solo les cortan sus aletas, pero no le dejan ningún tipo de movilidad y muchas veces si vas a bucear en esos países se puede apreciar a tiburones vivos tirados en el fondo oceánico, siendo un claro ejemplo de que no pueden alimentarse de ninguna manera y solo quedan expuestos a otros animales. Perdón. Otra cosa que es muy utilizada es su piel, ya que al ser muy áspera sirve para hacer todo tipo de marroquería, zapatería y vestimenta. También está su cartílago, que sirve para el cáncer, la picazón la piel escamosa, la psoriasis, la artritis y muchas otras dolencias, porque es una gran fuente de calcio, proteína, fósforo, que ayuda en las articulaciones, los tendones y los ligamentos. Además, el hígado es una gran fuente de aceite de vitamina A. Pero, igualmente, ¿para qué los necesitamos? En realidad, los océanos, para estar sanos, necesitan una gran población de tiburones, que, dato de color, los tiburones están en todos los océanos. Ya al ser grandes depredadores tienen una función importantísima en la regulación de los océanos, ya que estos cazan a los animales más débiles, enfermos, porque al ser animales muy viejos, que son más antiguos que los dinosaurios, todas sus enfermedades quedaron en la antigüedad.
Pero bueno, también cazan a las poblaciones que suelen reproducirse de manera desmedida porque tienen una gran alimentación, ya que como dije, todo lo que parece comida suelen metérselo a la boca. Y y también ayudan a las invasiones, porque muchos animales que suelen tener veneno, como el pez león en el Caribe, a estos animales no les afecta y pueden ayudar a liberar a los océanos de las invasiones que ocurren por los humanos. Bueno, por si no lo saben, el tiburón ahora mismo en el Caribe los tiburones en el Caribe están siendo enseñados a cazar peces león para así detener la gran invasión que está ocurriendo, porque estos peces están acabando una gran población oceánica. Otros labores que tiene el tiburón es la forma de alimentarse, ya que al no engullir al animal, los restos del animal que cazaron, que pueden llegar hasta ser ballenas, quedan en el fondo del mar alimentando a los carroñeros del océano. Y por último, también ayudan en la salud, porque estos no contraen cáncer y tienen una gran regeneración regeneración de extremidades y al cambio climático, ya que ayudan a la composición de los pastos marinos que capturan 35 veces más rápido el carbono que cualquier otra selva, y la generación de fitoplancton, que es el responsable de suministrar oxígeno y para purificar el aire. Yo soy Chloe Haremsuk y te pregunto, ¿vas a seguir jugando sin conocer? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Bien, familias? Chicos, chicas. ¿Bien? Bueno. Vamos a pasar entonces al cuarto bloque. Lenguajes. Y la primera charla que tenemos está a cargo de Luca Gordín. Seguramente, mientras estaban viendo para acá, ya sea en auto, en colectivo, en subte o caminando, estaban escuchando música. Bueno, levanten la mano de los que están acá, los que vinieron acá escuchando música. Bueno. Y a veces nos preguntamos por qué escuchamos música o qué es la música en primer lugar. Bueno, la música, según Google, es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de silencios y sonidos que cumplan un parámetro estético, es decir, que suenen lindas y tengan los siguientes elementos que voy a... Bueno, para empezar está el ritmo, que son golpes con cierta duración que se repiten constantemente. Como bueno, por ejemplo... O también podría ser algo más complejo como... algo así. Luego está la armonía, que son los acordes que se van reproduciendo en la canción, que tienen que tener una diferencia de sonido entre sí. Como por ejemplo... Bueno, una cosa así. Luego está la melodía, que son las notas que se van reproduciendo en la canción, que están directamente relacionadas con la armonía, porque se tocan a base de ella. Y también la armonía es lo que nos hace, la melodía es lo que nos hace lo que muchas veces nos hace identificar una canción, ya sea por la voz de la canción misma, o capaz por un riff de guitarra, de guitarra. Por ejemplo... Supongo que todos la habrán reconocido. Bueno. Pero... ¿Dejo la guitarra? Ah, no, pará, me falta algo. Bueno.
Bueno, para hacerles una demostración de estos tres elementos, voy a tocar una canción que creo que todos conocemos y vamos a ir sumando los elementos. Bueno, vamos a empezar con el ritmo, que si quieren me pueden acompañar con palmas, con el pie o con lo que sea, que es, bueno, así. ¿Se imaginan si me olvidaba de eso? Bueno, pero en realidad esta definición de Google de armonía, ritmo y melodía es una definición bastante reducida o básica de lo que es la música, porque capaz hay canciones que no tienen armonía, o canciones que no tienen melodía, o canciones que no suenan, que no tienen un parámetro estético, o sea, no suenan muy lindas al oído capaz. Entonces, ¿qué es la música realmente? Bueno, es una pregunta bastante complicada de responder y abstracta, pero se podría decir que la música es todo sonido o onda de sonido existente, pero moldeada por los seres humanos, igual complejizada y modificada para nuestro beneficio. Pero ahí entra otra cuestión. ¿Por qué escuchamos música? Bueno, internamente la música genera dopamina, la hormona del placer, la cual está presente cuando comemos, nos reímos o hacemos algo que nos gusta. Y también, a raíz de esto, está la subjetividad en la música. Porque capaz, una canción que a mí me gusta mucho, a vos no te gusta tanto. O capaz una canción, bueno, en otras palabras, una canción que a mí me genera mucha dopamina, a vos no te genera tanta dopamina. Y independientemente de la dopamina que genere cada canción, siempre va a generar un algo. Puede ser positivo o negativo, porque vos podés decir, che, bueno, no me gusta esta canción, o a veces me encanta. Y estas son las emociones que nos genera al escuchar música. Bueno, esto se vincula directamente con lo que es la psicología en la música. Cuando escuchamos música, lo que sentimos psicológicamente. Bueno, psicológicamente, lo que pasa cuando escuchamos música es que se puede como alterar según la música que escuchemos. Es decir, capaz no ves una escena de terror con una canción de Taylor Swift de fondo, igual que con una música tétrica puede ser. Y bueno, también se comprobó que la música puede alterar el estado de ánimo, generar felicidad, escalofríos, terror, etc. Bueno, el lugar donde ocurren estas emociones es el cerebro, el cual se comprobó, ¿sí?, que al momento de escuchar música ocurre una especie de fuegos artificiales, es decir, que se van prendiendo distintas zonas del cerebro al mismo tiempo, al momento de escuchar. Además, se probó que ayuda a la salud mental y también, dependiendo de la música que escuches, se va a activar más o menos otra parte del cerebro. Y eso también genera ya las mencionadas emociones. Bueno, yo creo que al final, y a pesar de todo lo que conté, la música es parte esencial de nuestra vida y yo creo que debemos aprovecharla. Te guste la música que te guste y te gusten las canciones que te gusten, pues lo importante es disfrutarla y nada de eso. Bueno, si no me creen, escuchen música. Bueno, yo soy Luca Gordín y esta fue mi charla TED. Bueno, recibimos con un fuerte aplauso a Carmela Sostegno. Hola, vengo a hablar del lenguaje de las flores.
Mucha gente no conoce este lenguaje, pero si les digo que los sentimientos se pueden transmitir a través de flores. Bueno, el lenguaje de las flores es un método de comunicación para explicar sentimientos que no se pueden explicar tanto con las palabras o mandar un mensaje. Todo comienza con Carlos II, el rey de Inglaterra, que viajó de Suecia a Persia recopilando información. Bueno, después Mary creó un libro explicando este arte, pero no fue hasta el siglo XIX donde se empezó a expandir esta forma de comunicación, ya que empezó a haber mayor cantidad de plantas y mayor especies. En la época victoriana, estas flores se usaban como un método de comunicación codificado, ya que no estaba bien visto expresar los sentimientos en público. Entonces, los hombres le mandaban flores a las debutantes. Mi flor favorita es la orquídea, que significa devoción y amor. Un ejemplo de este lenguaje de las flores lo muestran bastante en la película que se encuentra en Netflix, que se llama Enola Holmes, donde la madre de Enola le mandaba flores con mensajes codificados. Los significados se basan en el color, en la forma de entrega y en los sentimientos. Yo hice una encuesta a mis amigos y amigas porque quería saber qué pensaban de regalar flores. Y le pregunté a 30 amigas y conocidas y a 30 amigos y conocidos. Eran 26 de mis 30 conocidas que decían que sí les gustaría que les regalen flores en algún punto de su vida. Y eran 16 de 30 amigos y conocidos que les gustaría que les regalen flores en algún punto de su vida. Hoy en día poca gente conoce sobre este lenguaje, ya que se fue perdiendo la costumbre con el tiempo de dar flores con un significado detrás. Pero espero que hayan aprendido algo y que si le quieren regalar a su pareja o a su mejor amigo flores, que les regalen los lirios de los incas, ya que estos significan apoyo mutuo y amistad, y a sus enemigos rosas amarillas, ya que significa odio. Bueno, vamos a nuestro último bloque, último momento de nuestras charlas TED, de este evento tan maravilloso. Bueno, ¿cómo lo estamos pasando? ¿Bien? Chicos, chicas, ¿bien? ¿Allá atrás? Bien, muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, nos queda entonces el último bloque, nuestro interior. Bien, recibimos con un fuerte aplauso a Miranda Luján. Me llamo Miranda y alguna vez se preguntaron de dónde viene el enojo, por qué lo tenemos o qué es lo que nos hace sentirnos enojados. Primero que todo hay que saber qué es el enojo. El enojo es una máscara que oculta mensajes reveladores. Estas emociones son sentimientos y preocupaciones muy hirientes y profundos sobre nosotros mismos. Básicamente son inseguridades que somos incapaces de reconocer y aceptar. Es fácil enojarse, pero hacerlo con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Pero entonces,
Es difícil mantener a raya el enojo y no reaccionar mal con los demás y lastimándolos. Y en definitiva también lastimándonos a nosotros mismos. Estas acciones nos pueden llevar a arrepentirnos por el resto de nuestras vidas. En un instante, en unos segundos, reaccionamos mal y las consecuencias nos acompañarán por siempre. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Guardarnos el enojo para nosotros mismos? Claro que esto tampoco es bueno, porque nos producirá una vida amargada y rencorosa y nos quemará por dentro. También afectará negativamente a quienes nos rodean y nos sacará las ganas de vivir. Y en el peor de los casos nos podría causar un ataque cerebrovascular o un ataque cardíaco. Entonces tenemos que entender que las emociones no son buenas ni malas, simplemente nos pasan. No podemos decirle a alguien lo que debe sentir o no, aunque muchas veces lo intentemos, pero es imposible. Entonces lo que tenemos que hacer es validar nuestras emociones, aceptarlas, no taparlas y darles el procesamiento adecuado. Cuando nosotros logramos reconocer que el enojo que tenemos viene de una inseguridad que tenemos guardada, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta por qué la tenemos guardada, ya sea por orgullo o porque al estar enojados nuestro cerebro produce un remanente de energía que no nos deja pensar con claridad. Entonces, cuando lo reconocemos, lo que tenemos que hacer es no enfocar toda esa energía en hacer mal a los demás, porque enojarse de ninguna manera debería ser sinónimo de herir, menospreciar, lastimar o guardarle rencor a los otros. Entonces, cuando nosotros logramos reconocer esta inseguridad, lo que tenemos que hacer es separar la situación en dos: inseguridad y bronca. La bronca nos la podemos sacar, propiamente dicho, como descargarse, ya sea física o mentalmente. Pero entonces lo que nos queda es la inseguridad que guardamos en el enojo. Por ejemplo, una vez me enojé con una amiga cuando quiso estar con mi hermano. Yo discutí con ella y nos peleamos y listo, y me descargué. Pero interiormente yo seguía enojada. Yo sabía que aunque le grite o discutamos, las cosas no iban a cambiar. Entonces me pregunté, ¿por qué realmente no quiero que esté con mi hermano? ¿Solamente porque es mi hermano? Ahí comprendí que mi enojo venía de una inseguridad. La inseguridad de que si pasaba algo, yo iba a quedar en el medio y no quería elegir un bando. Pero yo esto nunca se lo había contado a mi amiga. Simplemente le dije, no quiero que estés con él y punto. Luego de aceptar mi inseguridad, pude hablarlo con mi amiga y ella lo comprendió y me dijo que era probable que yo quede en el medio. Entonces decidió alejarse de mi hermano, digamos. En otro caso, bueno, después de esto mi enojo ya desapareció porque al haber hablado a mi inseguridad y haberla tratado y haberla trabajado y que ya no existiera, mi enojo ya no tenía por qué seguir existiendo. Otro ejemplo puede ser cuando una madre desconfía de su hijo, cuando un hijo no confía en su madre y su madre se enoja. Su hijo le miente y la madre le puede gritarse, enojarse y demás y se descarga. Pero luego queda la inseguridad de por qué su hijo no le confía las cosas o que vaya por un mal camino en la vida o que si le puede pasar algo. Pero entonces este miedo sin ser tratado perdurará en el tiempo. Entonces lo mejor para esta situación sería que la madre tenga una charla con su hijo. Podría preguntarle por qué no confías en mí, cómo podemos hacer para fortalecer nuestra relación o qué es lo que podemos hacer para solucionar esto. Y ahí la inseguridad ya estaría siendo trabajada y el enojo ya no tendría por qué seguir. Otro caso puede ser los celos en una pareja. El hecho de ver a tu pareja estando con alguien más del sexo que le atrae o likeando una foto en redes sociales o haciendo algo que te genere inseguridad, te va a hacer enojar porque te va a hacer poner celoso o celosa. Pero entonces, cuando ya te descargues, vas a seguir teniendo la misma inseguridad. Lo que habría que hacer sería pensar y reflexionar con tu pareja por qué tengo el miedo de ser reemplazado o por qué tengo el miedo de que se empiece a interesar por alguien más. Luego de trabajar este miedo, la inseguridad ya desaparecerá y el enojo ya desaparecerá. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a ver nuestro enojo de diferente forma y trabajar las inseguridades. Con esto también podemos ayudar a los demás a que puedan sanar su enojo por completo. En conclusión, podemos saber que si bien es normal enojarse, hay que saber cuándo es adecuado y cuándo no. Hay que saber manejar nuestra ira para que esa energía negativa no se acumule en nosotros, pero que tampoco nos enemistemos con todo el mundo cuando la saquemos por afuera.
Nunca está de más hablar nuestras inseguridades internas y nuestros sentimientos para que los demás sepan cómo nos sentimos. Muchas gracias por escuchar. Recibimos con un fuerte aplauso a Noelia García. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta de que nos estamos enamorando? Esa pregunta está en mi cabeza desde que entré a la secundaria. Desde muy chica, a mí me gustaba un chico distinto todo el tiempo. No sé si de verdad me gustaban o no. Si era porque mis amigas me molestaban con algún chico o si era porque me insistían para que me gustara alguien. No estoy segura. Pero desde que entré a la secundaria y me puse a pensar un poco más en eso, me di cuenta de que no sabía cómo me podía llegar a gustar a alguien. Bueno, en ese momento, más específicamente el año pasado, yo conocí a alguien el cual captó mi atención desde el momento que me acerqué a él. No sé cómo ni por qué, pero lo único que puedo decir es que al mes mis amigas ya sabían que me gustaba él. Entonces, ¿cómo fue que me enamoré de esa persona? ¿Cómo es que te enamorás? Yo pienso que todos tenemos formas distintas de fijarnos en alguien, pero si te enamoras de alguien, algo de esa persona llamó tu atención. Puede ser la apariencia física, aunque sería un poco más superficial, puede ser la personalidad, sus gustos, el humor, su aroma, su voz, cualquier cosa, pero algo tiene que llamar tu atención. Pero yo no quería una respuesta únicamente mía, así que lo investigué. Según la ciencia, el enamoramiento es un proceso neurológico que ocurre en el cerebro e implica distintas partes. También el enamoramiento comienza por una atracción física seguida por una atracción personal. El enamoramiento se dispara cuando tenés el conocimiento o sospecha de que hay o puede haber reciprocidad. También la ciencia dice que el enamoramiento produce sensaciones como querer una unión tanto física como emocional con esa persona, además de que se produce un deseo de reciprocidad, se experimenta el temor al rechazo y también se piensa constantemente en esta persona, desconcentrándonos de nuestra vida cotidiana. Por último, tenemos una fuerte actividad fisiológica ante la presencia de esta persona que nos gusta, por ejemplo, la elevación de algunos neurotransmisores, como la dopamina, que al liberarse genera una sensación de euforia, emoción e incremento de la energía. Y la noradrenalina, que se relaciona directamente con reacciones como el sudor, taquicardia, palpitaciones, hiperactividad, insomnio, pérdida de apetito, entre otros. Es muy loco escuchar a las personas contar historias de cómo se enamoraron de alguien. Todas son distintas pero muy significativas. Sin embargo, el enamoramiento trae muchos sentimientos consigo. Las famosas mariposas en la panza, felicidad, emoción, enojo, celos, todas esas sensaciones y sentimientos son parte de conocer a esa persona y está muy bien sentirlas. También el enamoramiento también implica el sufrir. Por ejemplo, cuando no podemos estar con esta persona, cuando nos alejamos de esa persona, la distancia, cuando no somos correspondidos, las peleas, las rupturas, todo eso también entra en el enamorarse y estar en pareja con alguien. Entonces, es obvio que cada uno tiene su forma de enamorarse y de quién hacerlo junto con su debido tiempo, por lo que nadie tiene que obligarte ni juzgarte por tus gustos. Sos libre de elegir y si todavía no te enamoraste, ya va a llegar esa persona que cambie tu forma de sentir. Soy Noelia García y esto es lo que pienso sobre enamorarse. Bueno, ha llegado la última charla de la jornada. Recibimos con un fuerte aplauso a Lorenzo Oswald. Bueno, buenos días. Mi nombre y apellido ahora no importan, porque vengo a hablar sobre ustedes y un tema que puede interesarles o puede que se identifiquen con él, ya que este es muy personal y nuestra manera de pensar influye mucho. Así que les voy a hacer una pregunta muy común, pero que habla mucho sobre nosotros. ¿Cómo están? Aunque normalmente la respuesta es bien, todo tranqui, ahí andamos, o a veces no sé, muy pocas personas deciden abrirse, contar o charlar cómo se sienten, si están pasando un mal momento o si solamente necesitan un gesto o un abrazo para desahogarse. Así que ahora les vuelvo a preguntar,
¿Por qué mentimos y escondemos lo que sentimos, nuestros sentimientos? Esto puede ser por varios factores. Puede ser por orgullo, al no querer mostrar debilidad, por miedo a ser criticado o llamado cursi, por no querer ser tratado de manera especial por factores externos que no tienen nada que ver, o simplemente pensás que por hablar de estas cosas te vas a volver vulnerable ante otras personas. También puede que no te sientas cómodo con la persona a la que le estás hablando, o literalmente pienses que los sentimientos son estúpidos, que no sirven para nada, son inútiles y solamente te hacen volverte más débil todavía. O puede que pienses que a la gente no le importa lo que pienses, así que no vale la pena contarlo. Hay un término que puede ser relacionado con esto, llamado la lexitimia, que es la incapacidad de expresar o identificar los sentimientos a través de las palabras, ya sean sentimientos de tristeza, alegría, miedo, enojo, furia, etc. Otro factor muy importante a la hora de expresarnos es con quién lo hacemos, ya que si lo hacemos con alguien que no nos va a ayudar, que se va a reír de nosotros, que se va a burlar, ya sea frente nuestro o nuestras espaldas, esto, además de causarnos un malestar terrible, nos va a generar un miedo todavía mayor a expresarnos y, además, algunos traumas relacionados a lo social o a la comunicación. Esto puede traer consecuencias como, por ejemplo, afecciones a nuestro estado físico. Puede hacer que sintamos una gran opresión en el pecho, que puede variar dependiendo de la situación. Puede afectar a nuestro intestino y a nuestro estómago, haciendo que sintamos náuseas o mareos. O también, también puede hacer que esta acción de guardar lo que sentimos se puede convertir en un hábito que puede durar toda la vida. Entonces vamos a estar guardando todo durante lo largo de esta, y esto se va a convertir en una gran carga emocional que poco a poco se vuelve más pesada e insoportable. Entonces, al tenerlo contenido tanto tiempo, esto puede causar que, cambios repentinos de humor, como el llanto o enojos explosivos, que no podamos controlar al tenerlos retenidos tanto tiempo. Sinceramente, para mí, esta situación de no poder expresarse, de no tener en quién confiar, de no poder charlar, es lo peor que un ser humano puede experimentar. No solamente por las situaciones anteriormente mencionadas, sino también porque nos priva del mundo, nos quita nuestra identidad, nos quita quiénes somos, tenemos que esconderlo, así también como nuestra capacidad de expresarnos. Ya que, aunque todos tengamos distintos sentimientos, ya sean negativos o positivos, estos son los que nos hacen ser humanos, los que nos hacen ser auténticos, personas, y hacen que la gente nos reconozca por quiénes somos. Entonces, lo que yo opino de esto es que el mensaje que quiero dar con esta charla es que cuando no sepan qué hacer, cuando no tengan con quién charlar, cuando no puedan hablar, no sepan qué hacer, no puedan expresarse, lo hagan, siempre y cuando, siempre, no importa dónde, y nunca dejen de hacerlo, ya que es una de las cosas más importantes y más lindas que el ser humano puede hacer. Ya que además, haciendo esto, podemos ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo y, buscar soluciones sobre esto. Mi nombre es Lorenzo Oswald y con esta charla quiero dejarles una gran pregunta. ¿Realmente vale la pena esconder quiénes somos? Muchas gracias. Bueno, ¿cómo la pasaron? Bien. Bueno, chicos, chicas, ¿cómo la pasaron? Audiencia. Bien. Bueno, les agradecemos mucho haberse tomado este ratito de la mañana para acompañar al grupo. La verdad que fue un laburo, la verdad que bastante importante. Yo les agradezco también a ambos bachilleres por la confianza, por haber confiado en este proyecto, a las familias también por haber confiado en esto. Y desde lo más profundo de mi corazón, en serio, gracias por todo. Les doy un fuerte aplauso también a todos ustedes. Colorín colorado, Charlas TED se ha terminado. Muchas gracias.